Bien, hermano, damos gracias a nuestro Señor otra vez y por su gracia y su amor y su misericordia vamos a entrar en esta parte del sermón para hoy. Y les invito a seguir nuestra meditación en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y hoy vamos a referirnos al versículo 22. Bien, hermanos. Ahora, nosotros hemos estado examinando esta carta del apóstol Pablo y hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, hemos aprendido que un verdadero cristiano debe esforzarse por andar en el Espíritu Santo, es decir, por caminar con Dios. Porque si uno no camina con el Señor, uno va a terminar actuando en la carne. Y vimos cuáles son las consecuencias de caminar en la carne, es decir, guiados solamente por nuestra naturaleza humana pecaminosa. Vimos una serie de vicios pecaminosos que nos llevan a la ruina moral. Pero si nosotros buscamos a Dios y andamos en el Espíritu Santo, entonces se van a producir unos frutos como consecuencia de que ahora tenemos a Dios y somos nuevas personas en Cristo. El cristiano que anda en el Espíritu Santo entonces va a producir esos frutos, muy diferente al que camina en la carne. Y el primer fruto que se nos menciona aquí está en Gálatas 5:22. Vamos a leerlo. Gálatas 5:22. Como dije, el apóstol, después de haber mencionado una cantidad de vicios y pecados, dice lo siguiente como un contraste, dice: mas el fruto del Espíritu Santo, que está en el corazón de un verdadero creyente, mas el fruto del Espíritu es amor. Hasta ahí. Nosotros tenemos amor. Usted tiene amor. Y mire, hermano, que si hay un tema difícil es este. Casi que uno se siente impedido para hablar del amor como lo describe la Biblia. Sin embargo, con la ayuda de Dios vamos a intentar entrar en ese tema que para uno es difícil, porque antes de hablar del amor tiene que mirarse uno el corazón a ver qué tanto uno ama. De manera que lo que vamos a hacer en primer lugar es definir el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y hay una definición simple, sencilla, que es la que todo el mundo sabe. De manera que cuando hablan del amor se refieren es como a un sentimiento profundo, un sentimiento de afecto profundo que uno tiene por los hijos, por los padres, por los amigos o por su cónyuge, por el esposo o por la esposa. Generalmente es ese sentimiento profundo. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando del amor como un fruto del amor de Dios en nosotros. Entonces, el amor como lo encontramos aquí en la Biblia es ese sentimiento, pero santificado por el Espíritu Santo. Si nuestros sentimientos no son santificados por el Espíritu Santo, pues vamos a actuar en la carne. Y en el caso del amor, en vez de amar, vamos a odiar. De manera que ese es el asunto. Ahora, el mundo tiene una definición del amor que es aberrante, es decir, no es correcta. ¿Qué es el amor? Hay una manera de uno aprender qué es una cosa si primero mira lo que no es, por contraste. Y eso le sirve a uno para aprender.
Entonces miremos en primer lugar lo que no es el amor, para luego mirar qué es el amor a la luz de la Biblia, porque hay muchos conceptos por ahí. Entonces, primero, el amor no es el placer sexual. Eso no dice la Biblia. Dos personas pueden tener una relación sexual, pero eso no significa que haya amor. Puede ser solo un momento de placer carnal. Y por eso cuando la gente uno la escucha decir es que hicieron el amor, es que hacen el amor. Y en las telenovelas y en todas estas películas no es que hicieron el amor. Se están refiriendo al acto sexual, pero no al amor como tal. Esa es una definición errónea. Como dije, puede haber una relación sexual, pero no hay amor. Entonces el amor no es el placer sexual. El amor no es ser amable. Tampoco eso es el amor. Hay personas que por naturaleza son afables, amables, son afectuosas, cariñosas. Son así, nacen así. Les gusta abrazar a todo el mundo. Siempre están usando el diminutivo cuando se dirigen a nosotros. Entonces nos dicen hermanito, Carlito, Sanita, y todas estas cosas. Pero porque la persona es así amable y cariñosa, eso no significa que esté amando con el fruto del Espíritu Santo. De hecho, yo tengo muchos amigos que me tratan muy bien. Me hacen invitaciones, se acuerdan de mí en mis cumpleaños. Pero como yo sé que no han rendido su vida a Cristo y que no son cristianos, yo no creo que el amor que me tienen como amigo es el verdadero fruto del Espíritu Santo. Tenemos que hacer esa diferencia. Hay personas muy queridas, pero lamentablemente no son cristianas, no tienen el Espíritu Santo en su corazón y a veces fracasan en la vida. Entonces el amor no es ser amable. Tercero, el amor no es ser caritativo, porque a veces cuando hay personas que son todo bondad y todo generosidad, entonces tendemos a decir qué persona tan amorosa. Y es porque en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar se ha enseñado que ser caritativo es ayudar a los pobres. Y hay personas que son muy dadas a ayudar, pero no son cristianas. Hay algunas personas que ayudan más que nosotros los cristianos. Y por eso es que el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 13:3, un versículo que leímos hace un momento, 1 Corintios 13:3, hablando de esto, mire lo que él dice. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si uno fuera capaz de hacer eso, repartir todo lo que tiene a los pobres, y si uno es capaz de entregar su cuerpo en martirio, morir por los pobres, ser quemado vivo, pero no tiene amor, de nada le sirve. Y por eso decimos que el amor tampoco no es ser caritativo, porque si es caritativo pero no tiene amor, ¿de qué le sirve? De pronto las cosas que hace las hace por un motivo egoísta, por ejemplo, para que hablen bien de la persona. Hay personas que dan, pero dan porque les gusta es que después digan, no, qué persona tan amorosa, qué corazón tan grande que tiene. Y la verdad uno debe ayudar en la medida en que pueda hacerlo, pero sin hipocresía. El amor que es fruto del Espíritu Santo se ejerce, pero sin pretensiones, sin interés, sin buscar la vanagloria personal. Uno da cuando es por amor, sin esperar nada. Y hay un cuarto punto aquí que me parece importante,
Y es que el amor no es ser tolerante, no es ser tolerante, porque es que hoy en día se le está diciendo a la gente, sea tolerante, y eso como que lo identifican con el amor, es decir, si uno ama tiene que ser tolerante. Pero mucho de lo que se enseña sobre la tolerancia, lo que le están diciendo a la gente es que uno tiene que ser tolerante hasta con cada pecado y abominación inmoral. Y la gente dice, no, es que por ejemplo, usted tiene que ser tolerante con los homosexuales. Usted tiene que ser tolerante con otras personas que no piensan igual a usted. Eso es ser uno iluminado y eso es progreso. Eso es que usted tiene una mente evolucionada. Entonces, sea tolerante. Y eso se está imponiendo mucho hoy en día. Entonces, se debe aceptar a la gente, no importa su pecado, porque si uno la acepta y la tolera, entonces eso es porque uno tiene una mentalidad abierta, progresista. Pero mire, hermano, el mundo puede decir lo que quiera, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay ocasiones donde uno tiene que ser tolerante, claro que sí, pero uno no puede tolerar las cosas malas, ni al que hace lo malo tampoco. Uno no puede aprobar esas cosas. ¿Qué es pues el amor entonces al fin? ¿Qué es el amor? Entonces ahora vamos a ver lo que es. Ya vimos lo que no es. Vamos a intentar hacerlo. El verdadero amor nace del amor de Cristo en nosotros. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, no voy a tener el verdadero amor hacia los demás o hacia Dios. Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 5:5. En Romanos 5:5 el apóstol San Pablo dice lo siguiente, dice, y la esperanza no avergüenza. Nosotros creemos en Dios, creemos en sus promesas, creemos en todo lo que el Señor nos ha prometido. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si uno es un verdadero cristiano y Dios está en uno, y Él le ha dado el don del Espíritu Santo, uno tiene el amor de Dios y se va a producir ese fruto. Habrá que desarrollarlo, pero ese es el punto de partida. Por eso, si somos verdaderos cristianos, somos personas nuevas, entonces el amor de Dios va a estar impregnando todo nuestro ser, en la manera como pensamos, como sentimos y como actuamos. ¿Cómo es el amor? Entonces, ¿cómo es el amor? Dejemos que la misma palabra nos lo diga. Porque es que si yo me pongo a dar explicaciones aquí sobre el amor, puedo pecar. Dejemos que la Biblia nos diga qué es el amor. Bien, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar vamos a 1 Corintios 13:4, que es exactamente el pasaje que nosotros leímos de manera congregacional. En 1 Corintios 13:4 dice lo siguiente, dice, en primer lugar dice, el amor es sufrido, es benigno, punto y coma. Entonces une dos características antes de la gran pausa. Y sabe una cosa, cuando uno investiga el original griego, me gusta investigar el original griego, porque recordemos que esto fue escrito en griego, en un griego de hace 2000 años. Y muchas palabras de nuestro idioma español vienen de raíces griegas. Entonces en el original griego aparece la palabra paciencia. Es como si pudiéramos decir también el amor es paciente. ¿Y qué es esa paciencia? Es esa capacidad de aguante frente a las cosas que nos hacen perder la paciencia. Y hermanos, ¿cómo nos falta la paciencia?
Porque la paciencia aquí se entiende como esa capacidad de poder resistir, soportar. Y por eso dice que el amor también es sufrido. Y eso significa entonces permanecer fieles al Señor, aún en medio de las dificultades, con la confianza que recibiremos de Dios lo que Él nos ha prometido, ¿no? Entonces ese aguante frente a las pruebas y las dificultades que lo hacen a uno paciente, sufrido, eso es ya una manifestación del amor de Dios en el corazón. Pero también esa paciencia es necesaria para soportar y sufrir las ofensas sin buscar la venganza. Y eso sí que es complicado, hermano. Porque cuando alguien le hace un mal, lo ofende y usted está lleno terriblemente de ira y quisiera vengarse por eso que le hicieron. Ahí es que entra el amor, si uno es cristiano. Porque ¿qué dice, por ejemplo, el profeta Nahum en el capítulo 1:3? Profeta Nahum es de los últimos antes de entrar al Nuevo Testamento. A veces no lo leemos porque está por allá como escondido y no lo encontramos. Nahum capítulo 1:3. ¿Qué dice el profeta allí? Nahum 1:3. ¿Listos? Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios no ama la impunidad. Él le ajusta las cuentas al culpable, pero es tardo para la ira. O sea que es paciente y nos da oportunidades y espera a ver si nosotros nos arrepentimos y entendemos las cosas para poder madurar en la fe y entrar en la salvación verdaderamente. Y por eso es que Santiago dice casi lo mismo en Santiago 1:19, ya en el Nuevo Testamento. En Santiago 1:19, mire lo que dice Santiago 1:19, dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, porque a veces nos gusta es hablar y hablar y hablar y no escuchamos. Debemos ser, aquí debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Tenemos que pensar más y hablar menos y escuchar más. Y luego dice: tardo para airarse. Debemos ser demorados para airarnos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que orar al Señor para que el Espíritu Santo produzca en nosotros esa capacidad de ser pacientes, sufridos, tener aguante frente a las pruebas y frente a veces a las dificultades que tenemos con personas, y mucho más en la iglesia. Sigue diciendo, volviendo a 1 Corintios 13, en un segundo punto dice, en el versículo 4 dice: el amor no tiene envidia. Ahí está. Y en el original griego es muy interesante que aparece, yo pensé encontrar la palabra envidia únicamente, pero también aparece la palabra celo. Celo. Y celo entre los griegos significaba hervir, como cuando una olla está 100 grados y está en ebullición. Entonces la persona envidiosa tiene celo por las bendiciones que otros tienen y eso lo lleva a hervir de envidia. Es la idea. Tiene celos por lo que otros tienen, por las cosas que otros gozan. Pero esa actitud es una obra del diablo y de la carne. Y no nos deja entonces tener
alegría en las bendiciones que Dios le da a nuestro hermano. Y esa actitud, cuando hay envidia, no es un fruto del Espíritu Santo, ni es un amor verdadero, naturalmente. El mundo que no tiene a Cristo, pues ellos sí tienen envidia terrible y se matan entre sí. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que este fruto del Espíritu Santo esté en nosotros, del amor que no tiene envidia. Si uno es envidioso, está demostrando que no tiene amor. Una tercera ahí en el versículo 4 dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Y qué quiere decir eso? Que el amor no es jactancioso, no es vanidoso. Es decir, no es presumido ni arrogante. Presumida y arrogante la persona que se cree más de lo que realmente es. Y estas personas son desagradables, ¿no? Uno no quiere estar con esas personas, con las personas presumidas, arrogantes. La persona es creída y se ufana en todo lo que dice, piensa y es engreída tocante a todo lo que ha logrado. Y entonces habla de sí misma y quiere impresionar a todas las personas. Pero lo que pasa es que están llenos de vanidad, están hinchados de vanidad. El amor que es fruto del Espíritu Santo no piensa así. El apóstol Pablo decía que nosotros los cristianos no debemos tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, yo no puedo creerme más que los demás. Y entre más culto, más culto sea la persona, más acomodada sea, más sencillo y humilde tiene que ser, si es un cristiano. Entonces, todo lo que nosotros hemos llegado a hacer en la vida, cualquier pequeño logro que hemos obtenido, nosotros debemos entender que es porque Dios nos lo ha concedido. Y ese reconocimiento significa entonces que tenemos amor. No tenemos por qué ser arrogantes ni presumidos. Es lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 4:7 creo que hay un versículo sobre este particular que estoy diciendo. 1 Corintios 4:7 hace una pregunta a la iglesia el apóstol Pablo. 1 Corintios 4:7 hace una pregunta a la iglesia de Corinto y es una pregunta para cada uno de nosotros. Pablo dice, tomémosla para cada uno. Es una pregunta. ¿Quién te distingue? ¿Quién lo distingue a usted? ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Y si lo recibió, ¿por qué se envanece como si no lo hubiera recibido? Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia a nosotros qué es lo que somos. ¿Qué es lo que nos las damos de distinguidos en qué? Si hemos sido pecadores redimidos por la sangre de Cristo, ¿de qué me las voy a dar? ¿Qué tengo que Dios no me haya dado? Yo no he hecho nada, la verdad. Es Dios que me ha dado la salud y muchas cosas y me ha bendecido si es que hay algo que he recibido. Ese es el asunto, hermano, y tenemos que orar a nuestro Señor por esto. Y otro punto allá en 1 Corintios 13:5, sigue hablando del amor y dice, ahora en 5, versículo 5, dice, el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Y la idea en el original es que el amor no es sinvergüenza. Así está. No tiene conductas impropias que traen la deshonra. No hace cosas de las que después tiene que avergonzarse. Cosas que
uno no quisiera ni siquiera que salieran a la luz, porque son vergonzosas. Uno tiene temor de Dios y por eso dice que el amor no hace nada indebido, nada impropio. Y sigue diciendo, el amor no busca lo suyo. Ahí en el versículo. El amor no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. La persona egoísta en todo lo que hace busca solamente su propio interés. En todo lo que hace siempre está pensando, bueno, yo con esto ¿qué gano? Actúa solo buscando su propio beneficio personal. Y entonces la persona dice, bueno, yo hago el favor, pero ¿qué me van a dar? El amor que es fruto del Espíritu Santo no actúa así, mucho menos en la iglesia. Nosotros servimos a Cristo por amor, sin buscar que nos den las gracias. Siempre listos a servir y ayudar. Pero si uno en la iglesia anda haciendo algo y buscando a ver si lo aplauden, lo acarician, lo besan, lo ponen en lugar importante, lo consideran en un alto grado, pues uno está buscando ensalzar su propio ego y su propia vanidad personal. Y por eso es muy triste cuando a veces, habiendo una necesidad urgente en la iglesia, preferimos dar prioridad a nuestra agenda personal. Primero está mi programa. ¿Cuántas veces, habiendo algo que debemos hacer por la iglesia, le hacemos el quite o el esguince al asunto? Y entonces decimos, eso no es problema mío. Eso es problema ya del pastor o de otro. Eso es egoísmo. Porque aquí somos, por ejemplo, una comunidad. Aquí nadie debe buscar lo suyo, sino lo de todos. Porque el amor no busca lo suyo. Y sigue diciéndonos ahí en el versículo 5, el amor no se irrita ni guarda rencor. Y encontré también otra acepción de la palabra. Y es también la idea de que el amor no se deja provocar. Y aquí nosotros tenemos muchas palabras para eso, ¿no? Populares. El amor no se deja sacar la chispa. El amor, etcétera, etcétera, no se deja provocar. En el mundo que no tiene a Cristo, pues los hombres se provocan el unos al otro, se ofenden unos a otros y cobran venganza entre ellos y se matan. El amor como fruto del Espíritu Santo no responde con la ley del talión. Recordemos que en el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley del talión y es ojo por ojo y diente por diente. Así era la cosa. Usted me hacía algo, yo le hacía otra cosa igual y quedábamos en paz. La ley del talión. Pero el amor, como lo plantea la Biblia, no guarda rencor. No dice, este me las debe y tarde o temprano me las va a pagar. Que es lo que muchas veces el diablo nos tienta, ¿no? Y esta persona sí me la hizo. Lo que más desea uno es que ojalá le dé papaya, como dicen, y a veces entonces uno se venga del tema. Pero el amor no guarda rencor, no deja que eso se anide en el corazón, esperando la represalia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando empezamos a tener sentimientos allá amargos y rencorosos en el corazón y pensamientos malos contra alguien. Y es difícil, hermano, no es fácil. Hay que tener el Espíritu Santo, hermano. Hay que tener a Cristo en el corazón. Si no lo tenemos, va a ser muy difícil, hermano. No tener rencor. Y vamos a terminar respondiendo mal.
Y un último punto que trata aquí el versículo 6 dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Hay una definición que dice todo pensamiento, palabra o acto que no glorifica a Dios y que no le hace bien a nadie. Eso es injusticia. Y la injusticia es pecado. El amor no hace nada injusto, sino se goza de la verdad. Cuando tenemos el amor de Dios, entonces, como fruto del Espíritu Santo, las cosas que no están correctas nos deben de entristecer. El pecado nos debe de entristecer. Nosotros no podemos alegrarnos en la injusticia, bien sea que la practiquen otros o que la practiquemos nosotros mismos. Y otro aspecto importante, amar tampoco es tapar las faltas injustas de otros, por más que sean nuestros hijos, nuestros cónyuges o nuestros amigos. Eso no es amar. Cuando uno ve cosas injustas en alguien, en un hijo, o en su esposa, o en su esposo, o en un hermano, el amor no tapa las faltas, el amor busca la manera de hacerle ver a la persona que se ha equivocado, que ha pecado, que está en el error para que ojalá Dios tenga misericordia y se arrepiente y se rectifique. Porque el amor se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. El amor se goza con la santidad. Y finalmente en el versículo 7 dice, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando dice aquí todo lo cree, hay que tener cuidado, ¿no? Aquí la Biblia no está diciendo que entonces nosotros tenemos que creer las mentiras y tenemos que creer todo lo malo. No, eso no está diciendo la Biblia. Hay que tener cuidado porque uno no puede ser crédulo. Es decir, uno no puede ir creyendo cualquier cosa a la ligera. Uno cree, pero todo lo relacionado con la palabra de Dios y todo aquello que es bueno. Y el amor entonces todo lo espera, porque nosotros confiamos en las cosas que Dios nos ha prometido y que Dios va a enderezar las cosas y que Dios nos va a ayudar a salir de los problemas. El amor soporta las pruebas y permanece en la fe. Tenemos que madurar en eso, porque hay personas que cuando les vienen algunas dificultades o pruebas, entonces ya Dios se olvidó de mí, se amargan, se resienten, se enfrían y dejan de manifestar el amor de Dios en su corazón. Ese es el asunto, hermanos. Conclusión a esto. Vemos entonces que el amor, como fruto del Espíritu Santo en nosotros, es mucho más que el simple sentimentalismo humano. El amor es la primera manifestación del Espíritu Santo, es el primer fruto del Espíritu Santo. Y indica que realmente nosotros estamos en el proceso de la santificación y que estamos creciendo en la madurez cristiana. Y claro, tiene su desarrollo. A veces uno siembra una planta, pero hay que abonarla, hay que echarle agua, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que echarle fertilizante y va creciendo hasta que al fin da fruto. Y ese es el trabajo de la vida cristiana. La palabra de Dios es clara, si no manifestamos ese fruto, no estamos en nada. Nuestra vida espiritual será amarga y no seremos de bendición para nadie. Pero el verdadero amor, si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza carnal, entonces vamos a terminar actuando como los que no conocen a Cristo. Entonces terminamos odiando, guardando rencor, siendo infieles, teniendo envidia, siendo egoístas y todo aquello que es de la carne y de una persona que no conoce a Dios.
Y entonces, hermanos, finalmente recordemos que el amor se conoce mejor por lo que hacemos. Hay personas que hablan mucho, hermano, y a la hora de la verdad no es cierto. Eso hay que demostrarlo. Entonces, ¿estamos nosotros demostrando o manifestando ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Porque, hermano, preparando yo este sermón, de repente me entró como una culpabilidad, hermano, y esta mañana tuve que orar mucho y decirle: Señor, por favor, perdóname, porque de pronto en mi corazón hay algo de rencor o algo, y yo voy a predicar de tu amor. Lávame en la sangre de Cristo y, Señor, ayúdeme a tener ese verdadero amor. Y puede que nosotros tengamos el amor de Dios en alguna medida, pero no lo suficiente. Y esa es la causa de nuestro enfriamiento espiritual, de nuestra amargura, de nuestra depresión, de nuestra tristeza muchas veces, de nuestra depresión y no nos sentimos bien, por todo eso, porque el amor de Dios no está en pleno desarrollo en nuestro corazón. Sin embargo, gracias a Dios que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, quien nos santifica. Y por eso debemos ser sinceros y clamar a Dios para que nos ayude y podamos desarrollar en nuestro carácter ese fruto del amor, de una verdadera vida de fe. Y yo pienso que todos lo necesitamos. ¿Le parece eso, hermano? Todos lo necesitamos. Y puede que aquí hayan cristianos más maduros, otros que van en la mitad del camino, otros están comenzando, otros ya han superado todas esas cosas del rencor, la envidia, los resentimientos. Esas cosas ya les resbalan. Él está en otro plano. Está él gozando de la presencia de Dios en su vida y de la manifestación del Espíritu Santo en su corazón. Está dando frutos para la gloria de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia aquí, hermano. Así que tengamos muy presente esto. Y esto, hermano, es para empezar a practicarlo es ya. No es que usted salga emocionado de aquí, no, qué belleza, no, pues el amor. Yo no me he dado cuenta del amor, que era así. No, pues yo sí estoy grave. No, sí, bueno, eso está bien que se dé cuenta que es grave, pero tiene que trabajar, hermano. Tenemos que trabajar todos los días, porque todos los días tenemos grandes tentaciones y pruebas. Todos los días tenemos que tener paciencia, aguante. Todos los días tenemos, hermanos, que perdonar. Todos los días tenemos que tener paciencia y buscar a Dios. Todos los días, para ir creciendo. Vamos a orar, hermanos.